tenemos a los músculos escalenos. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. me interesan dos escalenos, el anterior y el medio, porque así como se forman los troncos primarios, se van colocando entre los dos escalenos. O sea, entre esos dos escalenos hay un espacio, no crean que un gran espacio, es como una hendidura interescalénica que le vamos a llamar desfiladero de los escalenos. Entonces, para estos momentos, el plexo braquial está ahí, en el desfiladero de los escalenos. O sea, seguimos en cuello. El objetivo es llegar a la axila para que a nivel de la axila se originen ya las ramas terminales, pero aún no lo hacemos. Todavía estamos junto a las vértebras cervicales. Ahora, ya tengo mis tres troncos primarios. Aquí los pongo. El superior, el medio, el inferior. Ahora, cada uno se va a dividir en anterior y posterior. Ven, aquí tengo el anterior del superior, el anterior del medio, el anterior del inferior. Y tengo los tres posteriores, que los coloco ahí en un rectángulo más claro, posterior del superior, posterior del medio, posterior del inferior. Lo que sigue es formar troncos secundarios. Vamos a unir el ramo anterior del superior, del tronco primario superior, y el ramo anterior del medio. Y entre los dos van a formar el tronco secundario anterolateral o fascículo lateral, y otros lo llaman cordón lateral, es lo mismo. Luego, el anterior del inferior solito avanza y constituirá el tronco secundario anteromedial o fascículo medial o cordón medial, es lo mismo. Mientras que los tres posteriores, el del superior, el del medio y el del inferior, se unen y forman el tronco secundario posterior o fascículo posterior. ¿Sí? Poco a poco me voy acercando a la axila. Es muy gradual. Vean, de esos fascículos secundarios o troncos secundarios saldrán ya las ramas terminales del plexo braquial que me interesan para inervar la mayor parte del miembro superior. Por ejemplo, del fascículo lateral surge el nervio músculo cutáneo, que ya habíamos platicado cuando hablamos del músculo coracobraquial. Surge una ramita que ayudará a formar el nervio mediano, que platicamos un poco cuando hablamos del túnel del carpo. Del fascículo medial sale la otra ramita para el nervio mediano. De ese mismo sale el nervio cubital que mencionamos cuando estábamos hablando del codo, del canal epitrócleo-lecraneano. Y vean, salen dos nervios que les llamamos cutáneos. ¿A qué les suena este término, cutáneo? A piel. Piel. Estas son las dos únicas ramas puramente sensitivas. El nervio cutáneo braquial, que inerva la piel de la región medial del brazo, y el nervio cutáneo antebraquial, que inerva la piel de la región medial del antebrazo. Los demás nervios que aquí están son mixtos, es decir, inervan músculos, inervación somatomotora, e inervan piel, inervación somatosensitiva. Ya que sigamos cada nervio, les digo bien qué parte de piel inerva cada uno. Del fascículo posterior nace el nervio circunflejo, también llamado axilar, que mencionamos cuando hablamos del espacio húmero-tricipital, y el nervio radial, que es el que se coloca en el surco de torsión, en el canal de torsión. Tenemos que ir siguiendo cada uno. Estas son las ramas que más me interesan, aunque del plexo surgen otras. ¿Qué pasó, Fabiola? Doctora, ¿esas van a salir de los troncos secundarios? Sí, sí, aquí te los pongo, mira, del fascículo lateral, del fascículo medial, del fascículo posterior, son los mismos que los troncos secundarios y que para algunos autores son cordones. O sea, le cambian el nombre, pero me refiero a eso. ¿Sí? Sí, gracias. Juan Carlos, ¿harías favor de apagar tu micrófono? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, antes de que dé esas ramas terminales el plexo, da otras
que el origen es variable. ¿Ah? Muchas de ellas son para inervar el tórax. Por ejemplo, el nervio subclavio es para inervar el músculo subclavio. Los pectorales, pues para inervar los músculos pectorales. El nervio dorsal de la escápula para inervar el romboides. El nervio tóraco dorsal para inervar el músculo dorsal ancho y el nervio torácico largo para inervar el serrato mayor. Todos esos son músculos que se estudian en tórax. Solo el supraescapular y los subescapulares, bueno, son nervios que también inervan músculos que estudiamos nosotros, como por ejemplo el supraespinoso, el infraespinoso, el preescapular y el redondo mayor. Entonces, estas son ramas previas y su origen es variable. Vean, aquí hay una representación un poco más cercana a lo real de qué es lo que ocurre para que se forme el plexo. Aquí tenemos a la rama anterior de C5, acá tenemos la rama anterior de C6, la de C7, la de C8 y la de T1. La rama posterior ya ni siquiera nos la ponen porque no es el objetivo del plexo, o sea, no forma parte del plexo, entonces pues no. La rama anterior de C5 y la de C6 se unen y forman el tronco primario superior. La de C7 solita forma el tronco primario medio. La de C8 y la de T1 forman el tronco primario inferior. Ahora, cada tronco primario se divide otra vez en ramas anterior y posterior. Vean, la anterior del superior y la anterior del medio formarán el tronco secundario lateral o fascículo lateral, que aquí el autor le llama cordón. La anterior del inferior solita formará el fascículo medial y las tres posteriores, la posterior del superior, la posterior del medio, la posterior del inferior, formarán el fascículo posterior. ¿Ah? Para estos momentos ya llegamos prácticamente a axila. Ahí en la axila, acuérdense que está la arteria axilar. Entonces, estos fascículos se colocan alrededor de la arteria. Uno en la parte lateral, uno en la parte medial y otro por atrás. Y por eso les dan los nombres fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior. En estos momentos surgen las ramas terminales que me interesan a nivel de la axila. Ya lo que sigue es seguir cada rama por dónde se va y qué es lo que va inervando. Vean, en esta diapositiva les organizo el lugar en donde se encuentra las partes más importantes del plexo. Cuando hablo de troncos primarios, el plexo se encuentra laterovertebral. Aquí agréguenle, y no se lo puse, pero pónganle. Es laterovertebral, o sea, junto a las vértebras, entre los escalenos, por arriba de clavícula, o sea, estamos en cuello prácticamente, no hemos llegado al hombro. Para cuando se forman los fascículos, una parte del plexo es supraclavicular y otra parte es infraclavicular. Ya abandonó el plexo el desfiladero de los escalenos, o sea, ya se encuentra lateral a los escalenos. Y acuérdense que ahí, cuando estaba entre los escalenos, junto con el plexo en la parte de abajo estaba la arteria subclavia, la misma que va a ser transformada en arteria axilar. O sea, prácticamente la van siguiendo. Para cuando se forman los ramos terminales ya llegamos a la axila, a la fosa axilar, y esto ocurre detrás del pectoral mayor. ¿Sí? Y aquí les comparto un modelo que es muy útil para conjuntar todo lo que les he explicado y además la inervación somatomotora. Vean, ahí los rectángulos esos representan las vértebras. Aquí en amarillo se muestran los nervios espinales desde C4 hasta T1. Con líneas rojas se muestra que cada nervio espinal se divide en rama anterior y rama posterior. La rama posterior está en verde. La cortamos ahí, no la seguimos, ya saben, se va al dorso. Y con las ramas anteriores vamos a formar los troncos primarios. Ahí está el tronco primario superior, ahí vemos cuáles son las que se unen para formarlo.
el medio, que es 7, y el inferior. Aquí está. Cada tronco primario se divide en anterior y posterior, ramo posterior. Lo anterior lo puse de morado, lo posterior de verde. Y luego ya tengo ahí los troncos secundarios o fascículos. El fascículo lateral lo marco con esa franja roja. El fascículo medial lo marco con esa franja como azul marino, ahí. Y el fascículo posterior, que resulta de la unión de todos los posteriores, lo marco con verde. Y ahí también, de cada tronco secundario, coloco las ramas terminales que me interesan. El nervio músculo cutáneo y su inervación somatomotora, es decir, los músculos que inervan. El nervio mediano y su inervación somatomotora. Todos estos músculos ya los conocen ustedes. El nervio cubital, lo mismo, todos estos. Los dos cutáneos, no le pongo inervación motora porque no existe, o sea, esos son sensitivos totalmente. El nervio circunflejo y los músculos que inervan. Y el nervio radial y los músculos que inervan. Lo único que nos falta es seguir cada nervio por el miembro superior, ir viendo más o menos por dónde va, recordar qué músculos inerva y asignarle a cada uno un territorio de piel. ¿Ah? Ver qué parte es sensitiva en cada uno. Pero eso lo hago mañana, porque hoy lo haríamos muy a la carrera. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, pues muchas gracias por su atención.